Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Muy buenos días, estás en Mirada Periodística, hoy jueves 8 de enero del año 2025, es el primer programa de Mirada Periodística 2026 y estamos muy contentos, ¿sabe por qué? Bueno, entre colegas te veas, miren, los piratas llegaron a Caleta de Campos, Michoacán, suma esperanza de vida con procuración multiorgánica durante 11 años, un hombre abusó sexualmente de una menor. En la entrevista, el periodista Carlos Casilla Bedoya nos va a compartir este nuevo material, su nuevo libro. Y ahorita vamos a platicar con él. En controles, Jennifer. Comenzamos. ¿Y qué les parece si empezamos con buenas noticias que llegaron a Caleta de Campos con la compañía de títeres de Carlos Alarcón, que presentó Piratas y Piratos? Esto fue el día de ayer en la primaria Reivindicación Petrolera. Los niños y niñas disfrutaron el espectáculo junto a sus padres de familia en un evento de títeres que prácticamente pues estos no se presentan en comunidades. Ayer fue pues toda una novedad allá en Caleta de Campo. El espectáculo está recorriendo 8 comunidades de la costa como parte del programa por la paz y la seguridad de Michoacán, con la coordinación de Sergio Omar García Rodríguez, quien está vinculando a distancia. Seguramente saludos a Sergio Omar, a Colombia ya. Bueno, cabe mencionar que la gira de la compañía de títeres de Carlos Alarcón es apoyada por la Secretaría de Cultura de Michoacán, el programa Alas y Raíces a los Niños, el doctor Gerardo Andrés Herrera Pérez, director de la Fundación El Sol, sede México, y encargado del orden, los jefes de tenencia en Ramaderos y Amigos de la Cultura aquí en Lázaro Cárdenas. Y con estas actividades, bueno, la costa michoacana se posiciona en materia cultural dentro del programa por la paz y la seguridad de Michoacán, al ser, bueno, la primera que inicia actividades este 2026 y muchas más, deseamos muchas más actividades culturales porque es necesario. Yo creo que entre más cultura le demos a nuestros niños, a nuestros habitantes, bueno, los liberamos de ese odio y de eso que hay que decirlo, pues las drogas están más en este momento en Michoacán a la mano que un tema cultural. Es una realidad bueno, inocultable. Yo no se los puedo decir, ustedes lo ven todos los días, así que bueno, ojalá lleguen más cultura a nuestros municipios 103 más los independientes, más póngale 103 municipios aquí en Michoacán.
otra noticia buena, fíjense que el equipo multidisciplinario del Hospital General Dr. Miguel Silva de la Secretaría de Salud llevó a cabo la procuración multiorgánica de un donante de 33 años originario de Pátzcuaro. Mediante la donación de corazón, hígado, riñones, córneas y piel, se logró beneficiar a más de 4 pacientes en lista de espera. Pues este importante logro fue posible gracias a la decisión altruista de la familia, garantizando una segunda oportunidad para quienes requieren un trasplante de órgano o tejido. La coordinación entre instituciones permitió que esta donación alcanzara diversas regiones del país. El corazón fue trasladado a través de la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública al Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez en la Ciudad de México para ser trasplantado a un joven de 22 años. El hígado fue enviado al Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, beneficiando a una paciente de 65 años, mientras que ambos riñones se quedan en Michoacán para ser trasplantados en el mismo Hospital General Dr. Miguel Silva, devolviendo, obvio, la esperanza de 2 varones de 55 y 30 años de edad respectivamente. Tanto la piel como ambas córneas fueron enviadas al Banco de Tejidos del Estado de México para su procesamiento y posterior uso en pacientes con requerimientos de reconstrucción o trasplante de córnea. La Secretaría de Salud, está expresando su gratitud a la familia donante. Este acto de altruismo no solo representa una esperanza de vida para los receptores, sino que reafirma los valores de solidaridad que fortalecen el tejido de nuestra sociedad. Y le vamos a pedir a nuestro invitado, porque nuestro invitado es comunicador, es periodista. ¿Qué opinas, Carlos Casillas? Bienvenido a los micrófonos de Libre Pensamiento. Muchas gracias, muy amable, Georgina. ¿Qué opinas de esta donación multiorgánica? Bueno, sin duda es una cultura que poco a poco ha ido avanzando, ¿sí? En México. Generalmente se consideraba como un tabú el hecho de que alguien pudiera en un momento determinado ser compartido sí, para dar vida a otras personas, porque generalmente la gente, muchas veces por desconocimiento, no lo hacían. Y esto ha sido algo que se ha venido abriendo cada vez más y posicionándose como algo que va haciendo y va provocando también la mejora de la calidad de vida de otras gentes, finalmente a través del altruismo, más de la familia, aunque muchas veces también en lo personal hay quienes se declaran como donadores sí, de órganos en caso de muerte, y incluso traen su credencial. Sí, hacemos la famosa firma de, si algo sucede, mis órganos. Sí, cuando eso sucede, Georgina, cuando tú te estás declarado como sí, un donante, no hay necesidad de que las autoridades entren a este procedimiento administrativo, que tienen que hacer todo un procedimiento, sacar el consentimiento familiar, cuando ya existe un consentimiento previo del donante. Perfecto, ¿no? Y la pregunta, ¿donarías órganos, Carlos Casillas? Sí, de hecho sí, si algo de mí está en condiciones, con mucho gusto. No recuerdo en qué institución me declaré donante de órganos, porque te preguntan ahí, oiga, sí, con mucho gusto. Ojalá que pudiera servir de algo. Ok, es como una pregunta que nos hacemos todos. A veces los familiares, por el tema cultural, por el tema todavía que está arraigado en Michoacán, no quieren que su familiar sea compartidos, ya no sea entero. Pero si a veces si es la última voluntad de la persona, pues habría que a veces respetarla, ¿no? Aunque también esté de acuerdo con el colega Carlos Casillas, si algo sí, funciona del cuerpo, pues adelante, ¿verdad?
Vámonos a la realidad de Michoacán, porque fíjense que la Fiscalía General del Estado cumplimentó orden de aprehensión en contra de Jonathan, ya saben, no mencionamos nombre, N, por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, abuso sexual y abusos deshonestos cometidos en agravio de una persona desde que ésta tenía 5 años. Los hechos que son investigados con estricto se debe apego a la ley y bajo un enfoque de protección integral a la víctima. De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, los hechos ocurrieron de manera reiterada entre los años 2009 y junio del 2020. Y apenas 6 años después, pónganse que en el 2025 haya estado iniciada esta investigación. Pero bueno, periodo en que la víctima, identificada con las iniciales SABM, se encontraba en una etapa temprana de su desarrollo, lo que derivó en afectaciones de carácter psicológico, particularmente en su sano desarrollo psicosexual. La orden judicial fue emitida por la autoridad competente tras analizar los elementos aportados por el Ministerio Público, los cuales permitieron establecer la probable participación del investigado en los hechos señalados. Sin comentarios, como ve nuestro colega periodista. No, son de esos hechos verdaderamente lamentables, donde se demuestra, yo creo, que lo peor de cada quien. Y vaya, la violación por sí sola es un hecho lamentable, ahora ocurrida en una niña de 5 años, pues caramba, ¿no? ¿Qué tiene en la cabeza el agresor? Hechos deshonestos. Buenos saludos a Jacqueline Silva, a Virreina, ella nos ve desde Cuernavaca. Jacqueline Silva, saludos. No sé de dónde nos ves también, nos encantaría saludarte. Y a quienes se están conectando en este momento, y por supuesto a nuestro auditorio de Radio Vida, que estás en la 105.1 de FM. Y recuerda que nos puedes localizar en todas las plataformas de audio habidas y por haber. Vamos a un corte y regresamos con la entrevista. Estás en Mirada Periodística. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. En 2025 seguimos impulsando la educación como un derecho, no un privilegio. Por eso estamos construyendo 17 bachilleratos tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, para que más de 19,000 jóvenes tengan más opciones. 204 aulas nuevas con espacios para aprender robótica, aeronáutica y mucho más. Con más obras, garantizamos la educación pública, gratuita y de calidad. Gobierno de México. Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA lo garantizan. Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano. En México, generaciones lucharon porque el Estado lo respete. La CNDH promueve y protege los DESCA para una sociedad más justa e igualitaria. Defendemos al pueblo. Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtienen, ayuda a construirlo. INEGI, el superpoder para conocernos. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada.
Gracias por continuar con nosotros. Recuerda, te voy a recordar el teléfono de WhatsApp, es 753-100-7754. Allí es donde debes de enviar tu mensaje de WhatsApp. Y el teléfono de cabina lo conoces, 753-53-71701. Y iniciamos con la entrevista. ¿Con quién? Carlos Casillas Bedoya. Él nos está compartiendo un material, un libro que él escribió, y ahorita le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Mirada Periodística. Muchas gracias, Georgina. A tus órdenes. Carlos, este material tengo entendido que es el segundo. Es el segundo. Es el segundo. Y el propósito inicial, yo sé que todos, bueno, dice, escribe un libro, planta un árbol, y sobre todo ser buena persona. Este libro, ¿qué es lo que nos quieres dejar de legado? Dice, Crónicas de Melchor Ocampo Ido. Sí, mira, la idea, Georgina, que me planteé cuando empecé a darle orden a ese trabajo, es que parto del razonamiento de que la memoria finalmente es muy frágil. La memoria personal es un elemento que al igual que la digital, que la computadora, pues se llega a descomponer, se llega a ir perdiendo, se llega a ir acabando. ¿Y qué es lo que pasa cuando finalmente la memoria falla o la memoria se termina? Nada, se pierde todo eso que te llegaste a acumular en tu vida, todo aquello que llegaste a atesorar, aquellos recuerdos, aquellas vivencias. Es decir, simple y sencillamente es como bajar el switch, se acabó. No hay manera de extraer nada después de la vida. Y para eso son los recuerdos, para eso son las memorias. Que todos deberíamos, desde mi punto de vista, estar obligados a escribir algo de nuestras memorias, porque ¿sabes qué? Somos herederos de una memoria colectiva milenaria. Para determinar que el color es negro, ¿por qué es negro? Bueno, hubo que pasar muchísimas cosas hasta que se determinara que el negro es negro, como está, y eso nos ha venido siendo heredado de manera genética, de manera por la observación, por la costumbre, por muchas cosas. Entonces somos portadores de esa memoria histórica, que es una verdadera lástima que se pierda de esa manera tan irremediable, vamos a decirlo así. Entonces la idea es compartir un poco con quienes consideren que le puede ser de su interés esas vivencias, esos recuerdos, esos hechos que a lo largo de tanto tiempo has llegado a acumular, como es el caso, Georgina. Así es, y todos tenemos siempre algo que contar. Es muy cierto, y además todos tenemos una historia. Y yo se he escuchado muchas veces, si yo escribiera mis vivencias, se haría un libro, pero no todos tenemos. Me dijiste algo, no era la decisión de hacerlo. Así es. Vivencias, material, hay mucho, y sobre todo qué contar de nuestro querido Lázaro Cárdenas, porque aún con todo y lo que está creciendo, es joven Lázaro Cárdenas. Un saludo a nuestros amigos paisanos, vecinos del estado de Guerrero, porque nos une no solamente este río Balsas, nos une las tradiciones o las costumbres o el parentesco, y cuando alguien hace un material de este tipo, bueno, es motivo de sentirnos orgullosos, porque es, bueno, aquí voy a encontrar muchas cosas que son parte ya de la historia de esta ciudad de oportunidades, porque así fue creada, como una ciudad de oportunidades. Si estoy en un error me corriges, Carlos Casillas. ¿Desde qué edad estás aquí en este municipio? Te imaginas, nosotros llegamos a vivir aquí en 1964, entonces además de que ya ha pasado mucha agua por el río Balsas,
me tocó observar, ser testigo de toda una metamorfosis de una comunidad, pues muy tranquila, muy apacible, de pescadores y de ganaderos y de campesinos prácticamente, a irse transformando a una ciudad netamente de obreros, una ciudad industrial. Fuimos parte de una sociedad a la que nada tenía y todo le faltaba y todo le servía, a convertirnos ahora en lo que es una ventana y una puerta al comercio internacional, y como tú lo mencionas, en poco tiempo. Eso es una ciudad joven, creo que solamente Cancún y Zihuatanejo son las más cercanas a la edad de Lázaro Cárdenas, pero ellos con otro propósito. Y Lázaro Cárdenas, bueno, pues nace con una idea, y aunque en el camino cambió su vocación de ser un área industrial a convertirse en un área comercial, bueno, no deja uno de todos modos de sorprenderse de cómo se ha desarrollado. Sobre todo los que vivimos y estuvimos en la época del Melchor Ocampo, Ido, que como ya no volverá jamás, pero que siempre es bueno conservar estas partes, porque ¿sabes qué, Georgina? La idea también de este escrito, de ese trabajo, es contribuir a otros escritores locales que hay en Lázaro Cárdenas y que se han venido con un trabajo extraordinario, haciendo presentes en la historia de Lázaro Cárdenas. Con esto también pretendo sumarme yo a esos trabajos en los que se busca la identidad del ciudadano con la región donde vive y el arraigo, sentirse bien donde vives, sentirte realizado donde vives y no seguir añorando, como todavía algunos lo hacen, sus pueblos de origen. Y ni son de aquí, como la India María, ni son de allá. Sentirse orgullosos del lugar donde hicieron patria, donde hicieron vida. Muchos se casaron aquí, la gran mayoría por eso se quedó aquí. Otros llegaron por unos 6 meses, por un tiempecito, y luego pues resulta, dice el dicho ya popular, o sea, ya se dice popularmente que tomaron agua del río Balsas y que por eso nos quedamos muchos a vivir a esta ciudad. Sobre todo el río Balsas en condiciones como esta. He tomado todavía del río Balsas anterior, todavía la valgo. Pero ¿no? Hay que reconocer, porque la gente de prensa somos realistas. La contaminación que nos ha hecho daño a todos, han muerto colegas justamente por el tema de contaminación, el cáncer que le ha hecho mucho daño a y es parte del costo por vivir aquí. Sin embargo, ¿por qué no decirlo? Hay empresarios de muchísimo tiempo que su familia no vive aquí en Lázaro Cárdenas, que vienen a trabajar y se van. Y solo los valientes quedan, creo. Lo mencionas. Hay un capítulo dedicado precisamente al río Balsas. Bien. Si me permites, por favor, danos una probadita de esto. Este río no es el mío. Sin lugar a dudas, el río Balsas siempre fue atracción. Lo selvático de sus orillas, su frescura, su donaire, fue cómplice de mis correrías hasta que un día me di cuenta que este río ya no era el mío. Era el Melchor Ocampo del caudaloso río, un río que se perdió con el paso de los años con la industria, con el puerto, una costosa factura que pagar por el desarrollo industrial. Este río que veo ahora no es el mío, no lo reconozco. Cierto que yo lo conocí domado por una presa, por dos, pero me han platicado que fue caudaloso, limpio, perseverante con la roca y apacible con la arena de sus playas. Su amplio lecho de canto rodado le daba un aspecto transparente, de agua limpia, diáfana, de frescura. Este río dio forma a cañadas, rompió rocas y con la fuerza de su empuje hasta la parte baja del macizo montañoso formó un delta de 2 brazos principales y uno más de liga entre el izquierdo y el derecho para ir a reunirse apacible con el mar Pacífico, con el que se fundía en sus barras con su repetido abrazo, que a veces se daban con fuerza con la marea alta o amorosos con la marea baja, 2 veces al día, infaltable en las aguas y en las secas. Y así, este río, en las condiciones en que yo lo conocí, evidentemente no es el mío. Ha cambiado. Ha cambiado. Lo han cambiado. O lo han cambiado.
No, y es que además el río Balsas se ha convertido, digamos, en una especie de desagüe a cielo abierto, porque hay que recordar que este río atraviesa 7 estados del país. Nace por las faldas del volcán allá por Tlaxcala y bordea todo hasta llegar a morir aquí en Lázaro Cárdenas. Y bueno, se han asentado comunidades y lugares a las orillas, como todas las civilizaciones de todas las culturas, y han convertido el río en un desagüe donde descargan desechos tanto urbanos como industriales y cosas así, ¿no? Entonces es un arrastre que viene y que finalmente, pues, estamos viendo los estragos aquí finalmente donde estamos viviendo. Y sufriéndolos. Y sufriendo. Sufriéndolos, pero aún así decidimos estar aquí, decidimos ser parte. Yo recuerdo cuando me fui a trabajar a la capital michoacana, o sea, como periodista también, y me decían, ¿y tú qué haces a Lázaro? ¿Qué haces en Lázaro? O sea, nadie puede entender cómo estás en Lázaro Cárdenas, y a veces me limitaba de mandarles una fotito de ahí de la costa, de las playas, de lo bonito que tenemos, y ya, se acababa ese cuestionamiento, pero realmente pues Lázaro Cárdenas se ha hecho pues a punta de mucho esfuerzo, nos hace falta demasiado. Yo no he dejado de criticar y me da mucha tristeza cómo es una ciudad basura. Donde quiera hay basura, vas a cualquier pueblo, y no nos vamos lejos de Michoacán si está limpio. Parte de esto, Georgina, tiene que ver la falta de arraigo de la ciudadanía. Mira, sí. Tú lo mencionabas que efectivamente en la época de construcción, en la época de desarrollo inicial de esta región, se llegaron a acumular hasta 20,000 trabajadores en la construcción de la siderúrgica. Y bueno, pues la gente venía con la idea de que unos 5 o 6 meses junto un dinerito para un terrenito y me regreso. Y me voy. Y me voy. Pues ya pasaron tantos años, vamos para 50 años de la construcción de esta empresa, y esta gente no se regresó. Iban a sus casas en vacaciones y luego fueron alargando más las idas a su terruño, en la medida que ya tuvieron novias, se casaron, luego nada más iban cuando los hijos tenían vacaciones en la escuela, luego nada más para la Navidad, y poco a poco hasta que dejaron de ir. Pero cuando iban, se levantaban temprano por la costumbre que tienen en sus tierras, y regaban la calle, y la barrían, recogían el frente la basura, de su casa. Regaban las plantas, regaban la calle, todo eso, porque así acostumbran allá. Y cuando regresaban aquí, no limpiaban ni la banqueta, ni la puerta de su casa. Entonces, esa falta de arraigo, esa falta de decidir quedarse aquí, pues ha provocado todo esto que nos ha hecho así como desamorosos con la región, que finalmente es donde muchos que vinieron por 6 meses ya se han quedado por toda la eternidad, incluso ya fallecidos. Y todavía les preguntas, no, pues yo soy de allá. ¿De dónde eres? No, son de... Cuando tiene... legalmente viviendo en un lugar más de 30 años ya eres de ahí, ¿eh? Por ley. Más que eso, Georgina, yo creo que a mí me parece que cuando tú hablabas de la historia que hay, vamos a olvidarnos un poquito de la historia de fechas y de datos duros, y que si eso finalmente es una historia común como en todo el país. Pero aquí tú lo decías, cada persona es una historia que contar. Cada persona tiene algo que mostrar, algo que enseñar, algo que decir, y eso es importante. Mira, finalmente la historia nuestra como sociedad es una historia nueva, que todavía no hay necesidad de escarbar demasiado bajo para encontrar algunos hechos relevantes. Nuestra historia tiene por máximo 70 años que podemos empezar a trabajar, y todavía incluso hay historias vivas, hay historias orales que se cuentan, viven quienes estuvieron, y eso es lo importante que se debería rescatar. Olvidarnos de que si Morelos, de que si Villa, de que si los prehispánicos y que cosas así, irnos más centrados a la historia social, que todavía podemos incluso contarla, o nos la pueden contar gente que viven todavía desde los orígenes de esta región como tal. Y esa historia oral también es muy importante rescatarla para darnos un rostro, para darnos una figura, para saber que estamos como estamos porque somos como somos.
para entender que finalmente nos convertimos de una sociedad amorfa venida de todos lados que convirtió a Lázaro Cárdenas en una torre de Babel. Es decir, aquí coincidimos todas las culturas de todos los estados, de todos los países que llegó un momento en que confluyeron en Lázaro Cárdenas. Y en esa amalgama cultural creo que ya podemos hablar de una historia propia, podemos hablar de un rostro propio, de esos trabajos que hacía, por ejemplo, la maestra Rosa Carmina, de rescatar todo lo referente a la música y al vestuario original. En danza, en cuestión entonces, cultural de danza. Todavía hay tiempo. Y sí, fíjense, hace, ¿qué será? Pues casi 40 años llegué a este pueblo y dije, bueno, parte de mi tesis fue pues, entrevistar, como dices, Carlos, a la gente de aquí para saber, bueno, más o menos qué estabas haciendo, dónde estabas, qué tierra estabas pisando. Y de ahí surgió la frase que por muchos años estuvo en Pasajes de Historia, de esta revista Unión del Balsas, que después la pasamos a Unión de Michoacán, pero siempre con los derechos como legalmente lo pide la Secretaría de Gobernación y SECO. Déjame recuerdo, porque dice: conocer el pasado para comprender el presente y construir el futuro. Y es algo muy cierto que nos dice, pues necesitamos conocer el pasado y tenemos que comprender, conociendo el pasado y el presente, para construir el futuro. Y es algo que nuestras nuevas generaciones tienen que entender, nuestras nuevas generaciones tienen que leer. Y sobre todo, tantas generaciones que ya nacieron aquí. ¿Cuántos no tenemos hijos Lázaro Cárdenas? Bueno, que nacieron en Lázaro Cárdenas, porque si nos podemos a discutir con Casillas, vamos a entender si son Lázaro Cárdenas, bla, 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 bla. Pero lo más importante es que nosotros debemos de entender que hay un pasado y que hay un presente, pero además, sabiendo esto, tenemos que construir un futuro, y el futuro está en nuestras manos, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Ellos son los que, si no les gusta, tienen que poner, porque puedes exigirle a la autoridad, sí, pero la autoridad da lo que tiene, y a veces, si esa autoridad creció aquí, creció con el debido respeto y la inmundicia, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, cada uno de nosotros somos el reflejo de donde estamos, de lo que somos, de donde estamos en nuestra trinchera, ¿no? Y a veces, yo recuerdo, Carlos, alguna autoridad que en un momento, porque además ese ha sido un tema de años, la basura, un momento se puso a barrer las calles y se veía como un tema hasta de campaña, ¿no? Pero decía uno, y lo escribimos en su oportunidad, eran los barrenderos más caros, ¿no? Porque cobraban como alcaldes. Yo creo que ese es el extremo ya, Georgina, de que un presidente municipal, con toda la buena intención que tenga, el secretario y toda la administración salgan a barrer a la calle. A mí me parece que, para empezar, sería la nómina de limpieza más cara que hay. Y esto es producto no de la idea de ser protagonista, sino de quitarle la responsabilidad al ciudadano, que tiene la obligación, así lo marca el propio reglamento municipal de limpia, de mantener el frente de su casa en condiciones pues habitables, ¿no? Entonces, llegar a esos extremos, también como que sea la sociedad la que le quite las obligaciones al ayuntamiento mediante la organización de algunas cosas, pues tampoco no es así como muy bueno. Bueno, estás pagando tus impuestos, obviamente claro, deben de estar trabajando, ¿no? Pero yo creo que en todo caso, mejor en que salga el presidente municipal, que vamos a decir así, gana 1,000 pesos al día y se vaya a barrer. Pues mejor agarrar esos 1,000 pesos y en lugar de uno contratar, digamos, 5, ¿sí? Y con esos 5 pues avanzas más y a lo mejor lo haces con más pulcritud, sí, vamos a decirlo. O sea, tiene el reflejo de que anda en campaña, quiere quedar bien, que al cabo ya viene la diputación y cosas así por el estilo. Pero que son inoperantes finalmente. No dejan de ser buenas intenciones. Así es. Mira, lo importante de este libro y de los libros que se han escrito sobre la región,
yo lo ubico más o menos de esta manera. Necesitamos entender y recordar los viejos que en Lázaro Cárdenas no todo el tiempo ha habido luz. Todavía hace 70 años no existía electricidad, pese a que se estaba... Energía eléctrica, dices. ¿Perdón? La energía eléctrica. La energía eléctrica. Ok. No había calles pavimentadas, había calles empedradas en algunos. Había dos escuelas primarias, una en Lázaro y una en Playa Azul, y una secundaria, la técnica 112. Vaya, que no siempre fuimos lo que somos ahorita, que venimos de una cultura, como dices tú, que costó mucho trabajo. Primeramente, amalgamar todas las culturas y todas las formas de ser de quienes concurrimos aquí. Los de Chihuahua, los de Sonora, los de Sinaloa, Norte, los sur, de Veracruz, centro. Los del Estado de México. Y hasta centro, extranjeros, ¿eh? Los de Guerrero. Entonces, haberse reunido tantas voces, en alguna parte menciono yo que se convirtió en la Babel, en la Torre de Babel, o algo muy parecido, aquel pájaro de las 400 voces que amaba, que sí. De Zahualcóyotl, en el que podíamos, con diferentes tonos y en diferentes matices, pudimos entendernos y pudimos desarrollarnos como sociedad, pudimos aguantarnos unos con otros, ¿no? Porque bueno, la diferencia en el tono de voz muchas veces también choca, digamos, con el tono de voz de los michoacanos o con los de Guerrero. Y habernos entendido ha permitido que esto más o menos se haya desarrollado. No del todo, porque en la prisa de construir lo que conocemos ahora como industria, olvidamos lo esencial, olvidamos la parte cultural, olvidamos la parte recreativa, olvidamos tantas cosas que ahora que ya tenemos los hijos nuestros aquí, que ya tenemos una y dos generaciones propias nacidas en Lázaro Cárdenas, nos damos cuenta que hacen falta, pero que cuando estuvimos nosotros en esa etapa, con tal de estar en el trabajo, con tal de estar haciendo nuestro futuro, no pedimos, no exigimos o no visualizaron la idea de que hacía falta un teatro, de que iba a hacer falta, no sé, plazas comerciales. Un centro de convenciones. Un centro de convenciones que ahora son temas de campaña y que le sigue funcionando porque es una verdadera necesidad. Todo eso lo olvidamos en esas prisas de construir y ahora sí estamos lamentando lo que nos hace falta. Así es. ¿Y qué podemos encontrar? Tú mismo lo has dicho, bueno, se ha escrito mucho de Lázaro Cárdenas. ¿Qué podemos encontrar aquí, en estas crónicas de Melchor Ocampo Ido? ¿Qué nos vas a ofrecer? ¿Qué más vas a aportar a Lázaro Cárdenas con este material que no se haya leído, por supuesto, o que tú atinadamente lo dijiste, a contribuir a lo que ya se ha hecho? Exactamente, es la idea. Mira, te comentaba, durante 42 años, 43 prácticamente, tu servidor se dedicó al periodismo, a contar historias de otras gentes, es decir, del funcionario, del párroco, del mecánico. A escuchar y a plasmarlo, ¿verdad? En un principio, escuchar y ver qué es la base principalmente del trabajo periodístico. Y luego a entender qué es lo que quieren decir para que tú lo puedas transmitir, ya escrito, ya oral, de las formas que tú quieras. Transmitir lo que ellos la intención de comunicación que ellos, y te conviertes en un medio. Finalmente, durante tanto tiempo de contar historias ajenas, llega el momento en que dices, como menciono yo aquí, llega el momento que dices, bueno, ya es tiempo de contar las mías, de contar de todo lo que yo manejé, todo lo que yo viví, sí, todo lo que aprendí, algo se queda. Bueno, entonces ahora las quiero contar yo y las quiero contar a mi modo. Mira, Georgina, hay una parte que de entrada que me gusta mucho, que es el manejo de los símbolos gramaticales, y los comparo con la vida misma. Yo digo que de los símbolos que más me gustan a mí,
el punto coma, el punto y seguido y la coma, yo prefiero la coma. Yo me identifico con la coma porque llegó, si entiendes cuál es el uso de estos símbolos, puedes adaptarlos a tu vida. Nosotros sabemos que el punto final, lo que significa, es un freno, un hasta aquí. Los 3 puntos, algo que te deja en suspenso. El punto y aparte te representa un descanso y luego proseguir la lectura, ¿sí? Una especie así de... Pero la coma es una bisagra. Cuando tú pones una coma, que sea necesaria por supuesto, tienes varias opciones. Te detienes poquito, una pequeña pausa, y a partir de entonces accionas una bisagra. Voy bien, le sigo por aquí, le doy un cambio, te permite hacer un cambio hacia un lado o un cambio hacia otro. Y llega el momento en la vida, y como llegó con tu servidor, en el que te pones a pensar eso. Llegas y pones una coma en tu vida, te tomas una pequeña pausa, haces una reflexión, dices, voy bien aquí, o le cambio para acá, o le cambio para acá. Y para lo que hagas a partir de la coma, no cambia la esencia de lo que escribiste antes, sino que lo que haces después... Va a ser una continuidad. Reafirma o modifica lo que estás haciendo. Entonces, llegó una etapa en mi vida en que la usé como una coma. Y esto precisamente me lleva a mí a reflexionar un poco más, a darte más tiempo para ti por principio de cuentas. A tratar de plasmar lo que te decía hace rato, lo que tú aprendiste, porque finalmente, aun cuando no seas un periodista de carrera, algo se te debe de haber pegado en 40 años de estar trabajando. Y entonces, lo que se te queda, esa cultura o mediana cultura que se te va formando con todo lo que aprendiste, las experiencias de las pláticas, el café, lo que sea, dices, ¿qué hago con esto? O sea, por eso yo decía, uno debería estar obligado, claro, a escribir lo que consideras tú, tomar la decisión de escribir. Olvídate de si lo haces bien o lo haces mal, escribirlo. Y lo decía Gabriel García Márquez, cuando la memoria falla, hay que conseguirse una de papel, aunque después no sepas dónde dejaste el papel, pero alguien lo encontrará y volverás entonces tú a tener vida a través de lo que escribiste. Excelente. Y es esto lo que estamos escuchando de Carlos Casillero, 42 años, 43 años ejerciendo el periodismo. Un día de estos, este año te alcanzó, guapo, apenas voy a 40. Pero tienes mucha razón. Ahora, para mí, voy a plasmar. Porque sí, muchas veces, ¿cuántos años escribir historias? Y de repente, bueno, tienes el deseo de dejar algo a la sociedad. Y esto me parece bastante interesante. Vamos a darle una lectura porque confieso que yo no lo he leído. Gracias por la dedicación. Pero me late porque incluso tiene hasta fotos de hace años, fotos que se me hacen hasta conocidas, porque también estuvimos en esta jerga periodística, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su enfoque, pero yo debo de agradecer tu presencia. Muchas gracias. Que hayamos podido coincidir hoy. Yo sé que tú tienes temas de salud que ya son, muchos de ellos pues son públicos, pero yo siempre me he quedado con lo bueno de todos, de lo bueno que se ha vivido, lo mucho, lo poco que se ha compartido, porque a lo largo de este tiempo de carrera periodística, creo que todos, me ha tocado ver a muchos que ya no están, pero siempre me he quedado con lo bueno y pues particularmente con nuestro querido Carlos Juan Méndez, que nos vino también a dejar un legado
un legado que los que estuvimos cerca fue muy privado, muy especial, otro tipo de personalidad que todos estos trabajos no fueron compartidos, sino a través de una servidora a la sociedad. Pero cada quien tiene su forma de expresar, cada quien tiene su forma de ser y de hacer y de dar a la sociedad, porque lo que sí es bien cierto, Virgilio Varela, también que en paz descanse, que también era de la Carlos Satién García, colegas, fíjate qué curioso, ¿no? Que estudiaron la profesión y que no nos dejaron un legado de este tipo, y colegas autodidactas que sí nos están dejando. O sea, es un esfuerzo. Ese es lo que yo puedo ver a través de casi 40 años de carrera periodística, es lo que yo puedo ver, que Carlos Casillas tuvo la idea de compartir para que otros más leyeran este tipo de su trabajo, y no deja de ser enriquecedor para que nuestras nuevas generaciones tengan la forma de conocer más allá de lo que estaba antes. O sea, no olviden esta frase que les vamos a dejar para la posteridad: debes de conocer siempre el pasado, comprender tu presente, y de esa forma tú puedes construir tu futuro. Y muchas gracias por dejarle parte. Este es el segundo material, creo que el primero era como una recopilación también muy buena, sí. por cierto. Aquel sí es de más de carácter histórico. Aquel. Este es más vivencial, son más vivencias. Ajá. Dice, obviamente, dice crónicas. Sé que hay otros materiales, pero me late porque es de un colega, es de alguien que vivió, que no le platicaron, que lo vivió, así correcto. Quiero entenderlo. Y que lo está compartiendo con nosotros. Carlos, muchas gracias por esto, por lo que has hecho a través de los años en el mundo de la comunicación, que tú y yo sabemos que no es fácil. No es fácil, la verdad. Y también hay que decirlo más ahora con los nuevos gobiernos, pues cambió muchas cosas para los periodistas. Con los nuevos gobiernos y con los nuevos y con las nuevas formas de comunicar. Redes, antes no había redes. Tú y yo somos de la época del papel, de la tinta. Somos de la época de salir a la calle, reportear, preguntar, ver, procesar, hacer todo el esquema. Confirmar la veracidad, además. Sí, no. Y ahora ese periodismo tradicional está muy enfrentado con la inmediatez de la era digital. Ser inmediato en la información no quiere decir que eres el más veraz. Porque cuando tú lo haces a través de la forma tradicional, cuando tú escribes estás procesando y estás pensando y y en la era digital pues prácticamente no, es nada más poner el micrófono, y el teléfono da esa enorme ventaja, sí. Pero que no procesas la información. Entonces esa es la enorme diferencia que hay ahorita, mientras que el periodismo cumple todo una fórmula, un proceso de veracidad. Sí. Cumple una fórmula para sacar una noticia. Los otros nada más quieren, los influencers, los youtubers y todos estos. La idea es monetizar. Y bueno, eso es difundir, no es periodismo. Así es. Sí, en las redes, Georgina, tú lo sabes, en las redes hay muchos contenidos. Mucho contenido. Si tú quieres cambiar una llanta, nada más preguntas cómo cambiar una llanta y te dice allí, ¿no? O cómo preparar una sopa, y vas a encontrar el contenido, que no necesariamente es información, que no necesariamente es noticia. La noticia todavía, afortunadamente, la gente que está interesada en la noticia seria, en informarse de manera veraz, todavía recurre a las fuentes que manejan los periodistas, que manejan las gentes de los medios de comunicación, que algunos de manera muy híbrida han trasladado sus noticieros a las redes como una manera de acercamiento, pero sigue el mismo procedimiento, el mismo proceso de generar noticias: ir a entrevistar, preguntar, entender y explicar. Así es, gracias Carlos Casillas, que estuvo con nosotros aquí en Mirada Periodística, en Controles Jennifer. Y bueno, mañana hay sorpresas. Yo soy Georgina Garza. Hasta pronto. Gracias. Usted ya está informado.